Un beso. Hola, cariño. ¿Cómo va todo? Mamá y yo queríamos saber si estás bien. Ella no se atreve a llamarte. No quiere molestar. En casa, como siempre. Aunque a veces echamos de menos vivir rodeados de pinceles y cuadros a medias. En el fondo nos parecemos tanto. Sabes que todo lo que te digo es por tu bien, ¿verdad? No quiero que nadie te haga daño. Ningún padre querría eso. Siento no haber... Bueno, no haber estado ahí. Quería decirte que estamos bien y que tu madre y yo respetamos cada decisión que tomes. En fin, Marina. Sé valiente. Abre los ojos. Despierta. Y por favor, llámanos. Necesitamos saber que estás bien. El filme previamente mostrado lleva por título Despierta. Es un cortometraje de la mano de Cristina Barón, que resumido en una frase es la representación de la máxima forma de violencia contra las mujeres, la cual es el feminicidio. El cortometraje, protagonizado por Mariana Copado, nos lleva por la historia de una pareja en la que la violencia tanto física como verbal está presente, y lamentablemente esto sobrepasa lo visto en la pantalla, pues tan solo en México en el 2019 hubo 74.632 víctimas de lesiones dolosas, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, trata de personas y trata de menores. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Las mujeres se encuentran en una situación más complicada, ya que todos los días son más mujeres desaparecidas, asesinadas y víctimas de violencia tanto física como psicológica. Es todo un reto en el cual se encuentra la mujer, ya que tanto en las calles como transporte público, trabajo, escuelas o incluso en sus propias casas con su familia son víctimas de violencia y daño a su integridad hasta el punto de privarla de su libertad. Por medio de la autora Frida Guerrera, quien se solidariza y brinda su apoyo a las familias que sufren la pérdida de una mujer, ya sea hija, mamá, hermana, esposa, etc., por ser víctima del feminicidio, por este brutal acto de violencia a la mujer, por el simple hecho de ser mujer. La autora ha colaborado con las familias de las víctimas, haciendo un proyecto para concientizar a la sociedad y exijamos justicia a las autoridades, para que juntos, tantos hombres como mujeres, erradiquemos con la violencia de género e impongamos el respeto y equidad a la mujer y sobre todo hacer valer los derechos humanos de toda persona y así aminorar las cifras de actos de desigualdad, represión,
marginación, violencia e injusticia social hacia la mujer. Es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni... Los crímenes en contra de niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y agudizan de manera crítica. Sociedades del pasado y del presente mexicanas han convertido el feminicidio en una costumbre y una práctica social normal. Esto lo podemos observar en los múltiples casos de feminicidios que se han dado hoy en día. Por mencionar algunos, el caso de Ingrid, Fátima, Karen, Lupita, Valeria, entre muchos otros. Dar visibilidad al feminicidio y diferenciarlo de otros homicidios es importante porque es un crimen que se comete de forma particular contra alguien que mata poco. Tenemos un frente masculino que señala que los hombres mueren más frecuentemente asesinados, explicó Rita Segato, antropóloga y especialista de género, en entrevista con la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Rita Laura Segato nos describe la violación como un crimen expresivo por un medio sexual, lo cual está estrechamente relacionado con el orden patriarcal, donde se muestra lo frágil de la masculinidad, porque se trata de la exhibición violenta de su potencia y su virilidad. Por tanto, los intentos de hombres necesitan la aprobación de los otros hombres y es así como se pueden explicar las violaciones grupales. Para finalizar, queremos que los hombres se vuelvan más reflexivos en cuanto a su masculinidad y que se den cuenta que al tratar de expresar su potencia, su poder y qué tipo de hombres son en base a la violencia es simplemente una señal de debilidad. La biopolítica es un tipo de gobernabilidad que gestiona la vida de las personas, sus cuerpos y sus mentes mediante leyes y políticas, públicas o privadas, modos de pensar, comer, descansar, consumir, trabajar, cuidar la salud, educar y amar. La necropolítica alude al poder normal de dar muerte, se refiere a anular al otro para garantizar la permanencia de los dominados. Funciona con dispositivos que van desde la explotación laboral y territorialidad hasta la destrucción de los cuerpos, homicidios, feminicidios, esclavitud, trata de personas, desaparición forzada, guerras, genocidios, masacres, entre muchos más. En el país ha habido y hay periodos feminicidas ligados a territorios específicos que solo la impunidad favorece las condiciones que permiten los crímenes contra las mujeres. Cada niña o mujer asesinada había experimentado durante su vida múltiples formas de violencia y daños a su integridad, dignidad y desarrollo que atentaron contra su libertad. De acuerdo con Diana Russell y Jill Rafford, los crímenes se dan en todo el mundo y son resultados de la violencia misoginia llevada al extremo.
y por ende son la muestra más visible de múltiples formas previas de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono. La mexicana Lidia Cacho, periodista, activista de los derechos humanos y escritora de Los demonios del Edén, nos relata cómo fueron sus primeros acercamientos a la violencia de género a su corta edad de 5 años, lo que generó en ella una conciencia acerca de los roles de género y la forma en la que afectan a nuestra sociedad. Nos cuenta cómo fue que comenzó la investigación para escribir su libro más importante, donde descubre la red de tráfico de niñas vendidas a senadores, políticos y gente poderosa para obligarlas a tener sexo en fiestas e incluso grabarlas. Al publicar su libro se vio en un fuerte enfrentamiento con los líderes de esta prostitución infantil, el empresario Kamel Nasif y el entonces gobernador de Puebla, Plutarco Marín, los cuales ordenaron la detención de la autora, le prohibieron usar su celular, llamar a algún abogado y la trasladaron sin decirle cuál era el destino. Fue agredida verbalmente, fue amenazada de muerte y también se hizo presente la discriminación de género demostrada por tortura y el trato sexualizado de su persona. 14 años después de estos hechos, el gobierno mexicano admite el secuestro y ofreció disculpas a la periodista. Un largo periplo judicial de todos los intentos por perseguirte, desacreditarte, desprestigiarte. Finalmente, a principios de este año de 2019, el gobierno mexicano te pidió una disculpa pública. ¿Fue suficiente para ti eso? No, la disculpa pública es el primer paso, es decir, que un gobierno como el mexicano reconozca públicamente, desde las autoridades, más altas autoridades, que una periodista defensora de derechos humanos fue encarcelada y torturada por órdenes de un gobernador aliado a uno de los líderes empresariales más ricos y poderosos de México, es importantísimo para el resto del país. Pero es solo el primer paso. Ahora lo que sigue es que detengan a todos. En el momento en que logremos que delitos de esta naturaleza, en el que están implicados una red de servidores públicos, desde los más altos niveles, que pueden incluir presidentes, y podemos demostrar el mapa de quiénes son, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y todos ellos terminen en la cárcel, eso sería una lección monumental para mi país y para muchos otros. Sin duda, sí, sí. Tu investigación, Lidia, surgió a principios de los 2000, pero ¿cómo está a día de hoy el tema del turismo sexual en México? Bueno, México está entre los 3 países de mayor producción y consumo de pornografía infantil, lo cual es gravísimo. Se vincula directamente con la impunidad, se vincula también con el hecho de que los Estados Unidos tienen leyes que castigan cada vez más a los hombres solteros, etcétera, con perfil pedófilo, que viajaban a Tailandia y Camboya, y entonces ahora viajan a México porque saben que ahí pueden. México es el segundo país del mundo más peligroso por detrás de Siria para ejercer el periodismo. Es algo que tú conoces perfectamente. Viajas en coche blindado, con escoltas, con armas. ¿Cómo logras que el miedo no te paralice? Yo creo que es justamente lograr que el miedo se convierta en un compañero de viaje que te avisa cuando debes huir, cuando te debes quedar callada, qué batallas debes elegir y cuáles no. Vives con angustia, sin duda. En conclusión, en México, las cifras que se tienen sobre feminicidios son de horror, a pesar de que no conocemos todas. Por tanto, nos parece de suma importancia concientizar a la sociedad sobre este problema. Los invitamos también a considerar todas las carpetas iniciadas por violencia familiar que pueden llegar o no al feminicidio.